Así que leemos el texto del capítulo 2, del 1 al 12. Y dice así: Y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron a él muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Nótese que aquí él no está reunido en un hogar con el propósito de manifestar su poder en sanidades y liberaciones espirituales, etc., sino que está cumpliendo su prioridad. Como ya lo habíamos venido estudiando en algunos sermones anteriores, la autoridad de Jesucristo es predicar el Evangelio. Y acá está cumpliendo ese propósito, y la gente está agolpada allí en ese lugar con el solo interés de escuchar la predicación de Jesucristo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era llevado por 4, y no pudieron acercarse a él a causa del gentío. Descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas y pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así, diciendo blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vosotros, en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levanta y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto algo así. Hasta ahí nuestro texto. Como pueden observar, estos hombres abrieron el techo, despejaron el techo. Y me interesa a mí ver el texto paralelo de Lucas, en el capítulo 5, que cita este evento, y él dice que despejaron el tejado, ¿no? Porque uno a veces piensa, bueno, ¿cómo eran las construcciones en este contexto, en este tiempo, en Capernaum, estas aldeas costeras de pescadores, cómo construían, ¿no? Y podemos ver distintas metodologías de construcción. Algunos tomaban piedras calizas de cal y las iban levantando las paredes, los cimientos, o unas piedras negruzcas, volcánicas, y los techos no eran muy altas, las construcciones, y ellos cruzaban algunas vigas de madera con ramas y ponían adobe apisonado con vegetación seca, y los techos más bien eran planos. Estaban quizás las construcciones colocadas dentro de cierto predio, de cierto terreno, y con algún patio interno de alguna manera, y tenían acceso al techo, pero Lucas habla de un tejado, ¿no? Un tejado creo que es mucho más sencillo incluso poder despejarlo. Yo tengo tejas ahí en San Clemente, una casita que tiene tejas tipo, hay 2 modelos que hay, coloniales y francesas, y vos sabés que las tejas van trabadas y vos las podés ir destrabando, y es más fácil llegar a la tirantería y poder acceder a la casa de esa manera. Supongo, por lo que dice Lucas, que ellos habrán abierto el techo de esa manera. Pero en el caso de que era un techo más sólido, de tierra cocida, le habrá costado un poco más, supongo yo. Pero de una manera, de un estilo o del otro que haya sido el techo, lo cierto es que estas personas tomaron una decisión y se esforzaron para cumplir su cometido. Qué interesante es
a veces nosotros ver el corazón del Evangelio, ¿no? La vida del hombre, el sentido del hombre. Y quería referirme hoy al propósito real de la existencia del hombre en cuanto al sentido de la vida, porque creo que aquí, en este texto, podemos llegar a esas conclusiones y poder observar la vida natural del hombre que camina sin Dios y la vida del hombre que camina con Dios. León Tolstoy, un escritor ruso, que escribió un libro que se llamaba Una confesión o Mis confesiones, muy similar al título del libro de San Agustín, pero este es un tratado filosófico y además autobiográfico. Y él tomó una parábola asiática, creo que es, donde habla y toma como ilustración esto, y él habla de un hombre que es perseguido por una bestia salvaje, y él corre desesperadamente, porque esa bestia lo quiere destruir, y en ese emprendimiento de escape, cae en un foso gigante, donde el abismo le implicaba una muerte segura, pero para peor de la situación, en el fondo del abismo había un dragón con sus fauces abiertas. Pero este hombre alcanza a tomarse con ambas manos de dos ramas que salían de una grieta de las paredes y se pudo sostener allí. Y por si eso era lo único que le iba a pasar, ve que aparecen dos ratones, uno blanco y uno negro, que comienzan a roer cada una de esas ramas. Comienzan a masticarlas, a roerlas, y esas ramas poco a poco empiezan a ceder. Pero de las hojas que tenía esas ramas, destilaba una miel silvestre muy dulce que llegaban hasta sus labios y él podía relamerse, ¿no? Esta historia, esta parábola, está representando la vida del hombre, la vida de las personas. Imagínense, era una vida totalmente perdida. Una persona que venía, la bestia, representando su propia vida, persiguiéndola, su pasado, su tiempo, que lo va oprimiendo, que lo va corriendo para destruirlo. La fosa, esa fosa significaba el mismo juicio que le esperaba por tener una vida mediocre y absurda. El dragón abajo era el mismo juicio y la condenación que le esperaba a este hombre, el mismo infierno, el dragón con las fauces abiertas, y él aferrándose a las ramas, a las débiles ramas que eran su propia existencia, su existencialidad, donde el único placer que podía recibir eran algunas gotas del néctar de la miel. Los ratones representaban el día y la noche, un ratón blanco, un ratón negro, los días y la noche que iban transcurriendo en su vida mientras iban comiéndose lo único que lo podían sostener. Esa es la vida del ser humano, según Tolstoy, su propia vida. Si él se veía en ese sentido nihilista, en esa forma de existencia prácticamente sin esperanza, la mediocridad de la vida, el sinsentido de la vida. Es exactamente la vida del ser humano. De alguna manera está atrapado y no puede salvarse a sí mismo. Esa excelente ilustración nos muestra la condición espiritual de un ser humano sin Dios, de una persona que no tiene capacidad de cambiar su destino, que está paralizado por el pecado y que no tiene más opción que esperar que sus días transcurran hasta llegar a su muerte. La verdad es un panorama desolador. Si nosotros vemos este transcurrir de la existencia del hombre, nosotros llegamos a la conclusión que realmente la vida no tiene ningún sentido, que es absurda. Marcos nos quiere mostrar que solamente Cristo puede rescatar al hombre de esta condición. Por eso acompáñeme
para hacer esta exposición y podamos prestar atención y poder aprovechar los nutrientes que puede tener esta palabra para que nosotros tengamos una perspectiva diferente acerca de la vida, pero ya no sin Cristo, porque sabemos que no hay ninguna esperanza sino con Cristo. Marcos nos lleva a una perspectiva de vida mucho mejor, radicalmente mejor. Así que veamos, como le decimos, Jesús está mostrando ahora una autoridad sin precedentes. Ahora el conflicto con los líderes religiosos comienza aquí y va a culminar en la cruz, porque Marcos quiere que el lector responda esta pregunta: ¿quién es realmente Jesús? ¿Quién es realmente Jesús? Así que el primer punto de nuestro bosquejo, que lo vamos a leer ahora en el versículo 1 al 4, lleva por título La fe que reconoce su impotencia y busca a Cristo. Dice que vinieron a él, el texto, vinieron a él un grupo de personas trayendo a un paralítico, entre 4, pero no sabemos cuántos eran en realidad. Sabemos que 4 traían al paralítico. Generalmente se cree que eran personas amistosas, amigos del paralítico. No lo sabemos, pero sí sabemos algo: que Jesús los miró y vio fe en ellos. La parálisis era una condición desesperante en el mundo antiguo, mucho más que lo es hoy. Porque bueno, en el mundo antiguo no había hospitales y no había tratamientos efectivos para la parálisis. Un hombre que era paralítico no podía cambiar su condición. Este hombre dependía completamente de otros. Se puede figurar la situación de este hombre, desesperante. ¿Cómo podría él llegar a cualquier parte si no era cargado por otros? Marcos destaca la acción de estos 4 hombres dentro de un grupo de personas, posiblemente amigos, no lo sabemos, pero quiere enfatizar la determinación de llegar a Jesús movidos por la fe. Ahora la casa estaba llena de personas, era inaccesible, no había lugar. Sin embargo, ellos suben al techo y desmontan ese techo y descienden al paralítico. Y yo pienso yo, que lo habrán hecho, primero que una persona sola no puede subir a otra persona en esa condición. Tendrían que haber subido entre los 4, 2 que lo subían de arriba, 2 que lo sostenían, 2 abajo para empujarlo, 2 que lo sostenían por arriba, y después tenían que trabajar juntos para desmontar el techo. Eso hubiera llevado mucho tiempo hacerlo una persona, necesitarían también alguna clase de elemento para hacerlo. Y también pienso que la manera de descenderlo a este hombre tendría que hacerlo como típicamente lo hacen los que hacen salvatajes, ¿no? Porque lo bajan con su propio lecho, lo tendrían que haber bajado con cuerdas. No creo que lo hayan soltado ahí, no creo que lo hayan dejado colgando, porque si lo sueltan es paralítico, se iba a caer. Lo tendrían que haber bajado, y lo dice el texto, en su lecho, pero lo tendrían que haber descendido con cuerdas. Este es el panorama más o menos para que nosotros nos podamos figurar el cuadro de situación. Pero la condición de este paralítico ilustra la condición del hombre caído. Pablo enseña en Efesios 2:1 que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y me interesa la figura de Oseas. Oseas dice, haciendo esta conexión con el Antiguo Testamento y esta situación, como dice Oseas capítulo 11, versículo 4, que con cuerdas de amor los traje, cuerdas humanas, dice, con cuerdas humanas los traje. Fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aquí hay 4 brazos, 4 pares de brazos de hombres
que habían tenido fe. Pero no solamente creo que eso se trate de fe, creo que también se trata de amor. Personas que querían que esa persona llegue a los pies de Jesús y estaban dispuestos a sobrellevar todo obstáculo con ese emprendimiento. Para que esa persona pueda llegar a los pies de Jesús, hubo determinación de un grupo de personas. Pero la condición de este hombre era desesperante y una figura clara de los hombres que nos rodean sin Cristo. Y yo me pregunto, ¿cuál es nuestra determinación entonces frente a eso? ¿Tenemos fe? Claro, tenemos fe. Pero si no tenemos amor junto con esa fe, quizás no lleguemos a cumplir el verdadero propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Así están ellos, no buscan a Dios. Romanos 3:11 dice que ninguna persona busca a Dios. Nadie busca a Dios. Juan 63, en Juan 6, versículo 44, dice que nadie puede venir a Cristo por sus propios medios. No pueden. Si el Padre no le envía, nadie puede llegar a Cristo. Y el que llega a Cristo, Cristo lo recibe, no le echa fuera. Así que como el paralítico no podía caminar hacia Cristo, ningún pecador puede ir en pos de sí al Señor, porque la salvación siempre comienza en Cristo y siempre termina en Cristo. La salvación termina con la gracia y continúa con la gracia y concluye con la gracia. Nosotros nada podemos hacer para cambiar nuestra condición si no es exclusivamente por gracia. La cultura moderna puede decir que el hombre tiene dentro de sí todos los recursos para salvarse. Eso opina el existencialismo. El existencialismo dice: la vida no tiene sentido, como lo dice León Tolstoy en su tesis. La vida no tiene sentido. Tú tienes que generar tu propio sentido que justifique tu existencia. Pero la Biblia enseña algo totalmente contrario. Debemos reconocer nuestra impotencia espiritual antes de experimentar la gracia salvadora. Nuestro segundo título: Cristo ve la necesidad más profunda del hombre. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y esta declaración sorprende. Todos esperan una sanidad física. Jesús otorga perdón espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo nunca confunde los síntomas con la enfermedad. El pecado era infinitamente peor que la enfermedad. La enfermedad afecta la supervivencia, la vida provisoria, pero el pecado afecta la vida en toda su dimensión. En la eternidad afecta. Jesús no ignora la condición física, no, pero simplemente atiende primero aquello que tiene prioridad. Por eso Jesús miró a ese hombre y directamente atendió al asunto, al problema de ese hombre de raíz. Y es el problema de todo ser humano. Nuestro problema tiene que ver con eso. La raíz de nuestro problema, allí en Génesis capítulo 3, toda nuestra miseria comienza con el pecado. La enfermedad existe porque el mundo ha caído, porque fue contaminado con nuestro pecado. Por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, la muerte así pasa a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enseña Romanos 6:23. El problema fundamental de la humanidad es ese. No es un problema que tenemos por malas políticas, no es un problema por malos planes económicos, no es porque tenemos problemas emocionales, psicológicos, de acuerdo a nuestra imagen de sí, a nuestra baja autoestima.
Tampoco es el problema central que tenemos, no es físico. Nuestro problema es teológico. Es teológico. Porque hemos ignorado a Dios. Porque le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos separado de Dios y hemos querido llevar adelante nuestra vida como lo enseña la filosofía, como lo enseña el pensamiento cultural, como lo enseña el existencialismo. La vida es absurda, nada tiene sentido, nosotros generamos nuestro propio sentido y resolvemos nuestros propios problemas. Y ahí tenemos un grave problema. Nuestra situación se vuelve desesperante porque nuestros problemas no los podemos resolver. Porque realmente el primer problema y fundamental que tenemos, lo tenemos con nuestro Creador. Estamos separados de Dios. Isaías 59 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Jesús vino principalmente para salvar pecadores. Primera de Timoteo, versículo 1, capítulo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es el mensaje del Evangelio. Es digna de ser recibida por todos los hombres. Por todos los hombres. No que todos los hombres sean dignos de recibirlo, por supuesto. El mensaje del Evangelio debe ser predicado porque es digno de ser recibido por todos los hombres. Porque Jesús vino a que nosotros conozcamos el medio de salvación que Dios proveyó a través de Él mismo. El mensaje de salvación, Jesucristo fue a la cruz para salvar a los pecadores. Y son dignos de recibirlo. La cruz fue principalmente una demostración de justicia, más que de una demostración de amor. Nuestro problema es un problema de justicia. Hemos quebrantado la ley de Dios y tuvo que venir Jesucristo el justo para expiar nuestros pecados. Cristo vino para resolver nuestro problema con Dios. Y el objetivo del Evangelio es que el mundo conozca esa situación, nuestra situación que tenemos delante de Dios. Jesús vino a perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Dicen nuestros textos, sino solo Dios. Los escribas hacen una afirmación que es teológicamente correcta. Ellos tienen razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios. David dijo en el Salmo 51, versículo 4, contra ti, solo contra ti he pecado. ¿No has pecado contra los hombres? ¿No has pecado contra ti mismo? ¿No? Has pecado principalmente contra Dios. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Por consiguiente, solamente Dios es el que puede exonerarte de la culpa. El error de los escribas no estaba en su teología, estaba más bien en su cristología, porque no sabía quién era el que tenían delante de él. Estaban ellos ahí mirando a un hombre singular que declaró para ellos una herejía tremenda. Un hombre que se atribuye la autoridad de Dios para perdonar pecados. Ellos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Lo que no sabían era que el que tenían delante era Dios. Toda la Escritura apunta hacia la deidad de Cristo. Isaías enfatizó, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Isaías 9:6. Y Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, hermoso lo que dice Miqueas, habla de que el Mesías iba a nacer en Belén, pero dice, sus salidas
son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es interesante lo que dice Miqueas, porque Miqueas está hablando de que el Salvador, el Mesías, iba a nacer un niño en Belén, en la ciudad de Belén, pero además está diciendo que estaba por siempre ya en su existencia, en la eternidad, de los días de su eternidad. Interesante, porque también Juan va a decir, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, dice, y el Evangelio y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y después dice que el Verbo ese se hizo carne. Así que Pablo también enseña, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Así que Marcos está ahora mostrando lo mismo. Si Jesús puede hacer lo mismo que Dios, entonces, sin duda Jesús es Dios. Es un pensamiento lógico. Jesús perdona pecados porque Dios perdona pecados. Esto es lo que está llevando a que nosotros caigamos en cuenta, de manera que si este hombre que está acá perdona pecados, entonces o es un blasfemo o realmente es el Mesías. Quiero que observemos entonces los siguientes versículos, del versículo 8 al 11. Y eso me lleva a nuestro siguiente punto, en el punto 4. El milagro visible confirma la realidad invisible. Y enseguida, conociendo Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. La sanidad acá no es el centro del relato, sino que es la evidencia del relato. El milagro funciona como una prueba visible. Nadie puede verificar visualmente un perdón. ¿Cómo se podría verificar eso? Si cualquiera dice al otro, tus pecados te son perdonados, ¿cómo puedes probar que eso sea así? Así que Jesús va a mostrar la evidencia. Por eso Jesús realiza algo visible para demostrar algo invisible. La lógica es sencilla, miren. Si puede sanar instantáneamente a un paralítico, entonces su declaración sobre el perdón es verdadera. Es verdadera. Para que sepas de que tengo autoridad para perdonar pecados, a ustedes les digo, testigos aquí, fariseos, religiosos, vean a este hombre, ponete de pie, toma tu lecho, anda a tu casa. Y eso dice el último versículo que sorprendió a todos, porque nunca habían visto cosa semejante. Una evidencia clara de la autoridad de Jesucristo. No solo de sanar, ya lo había demostrado, sino de perdonar pecados. El significado aquí, cuando él dice, para que sepan, el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre tiene autoridad, él se está atribuyendo toda la deidad sobre sí mismo, de Dios. El Hijo del Hombre. Daniel 7, versículo 13 al 14, dice, miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo, veía a uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido. ¿Quién puede ser este que recibe
todos estos atributos? El mismo Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y Él acá está viendo Daniel en esta profecía, alguien como hijo de hombre que recibe dominio eterno, reino eterno, gloria divina. Y Jesús acá se está identificando con ese personaje. Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, le doy salud sobre las piernas de este hombre. Jesús se identifica con ese personaje de la visión de Daniel. No está reclamando simplemente humanidad Jesús. No se está presentando como un simple maestro con una buena capacidad de enseñanza. Jesús está reclamando autoridad mesiánica y divina. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, lo dice Daniel. Pero Mateo lo dice después, Jesús ya glorificado, Mateo 28, 18, dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y Apocalipsis, en la visión de Juan, capítulo 1, verso 18, Jesucristo glorificado en la visión dice, tengo las llaves de la muerte y del infierno. La autoridad demuestra que Jesucristo es el que tiene el cetro que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta autoridad demostrada en Capernaum anticipa la autoridad universal de Cristo resucitado. Por eso nosotros al Dios que adoramos, a Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador, la segunda persona de la Trinidad, estamos adorando a Dios, al único Dios verdadero. Y a veces nos pueden algunos decir, pero ¿cómo es esto de que es un Dios que se divide en tres? ¿Es un Dios que se manifiesta en tres personas? No. Nosotros creemos en un solo Dios sustentado en tres personas. Un Dios sustentado en tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En quinto lugar, la restauración del paralítico anticipa la restauración final del pueblo de Dios. Versículo 12. Entonces él se levantó inmediatamente, dice el texto. Se levantó inmediatamente. La palabra inmediatamente, venimos leyéndola, es característica en Marcos. El término euteos, que significa ya, ahora, inmediatamente. Nos está diciendo que la sanidad es completa, que la sanidad es instantánea, que la sanidad es pública y que no existe fraude alguno. El hombre entró cargado por hombres y él mismo se va cargando su propio lecho, su propio testimonio de haber sido sanado y el recuerdo que queda para siempre de que sus pecados fueron perdonados. Para el hombre, ese hecho podía significar el testimonio, la evidencia, para sí mismo, para tenerlo como recuerdo todos los días de su vida. Y nosotros también tenemos ese testimonio en nuestras memorias, del día que tuvimos un encuentro genuino con Cristo, el día que nuestros pecados fueron perdonados, cuando nos arrepentimos, cuando nuestro corazón comprendió nuestra situación delante del Dios Santo, la gravedad de nuestra existencia como vegetales de vida difusa, mediocres y caminando hacia la destrucción, hasta la condenación misma. Pero en ese caminar absurdo y sin sentido, tuvimos un encuentro con Cristo. Y recordamos ese día, porque ese día nos va a acompañar para el último día de nuestra existencia provisoria aquí en la tierra. Y vivimos con la seguridad de que Jesucristo perdonó nuestros pecados.
Los milagros de Cristo son señales del reino venidero. Apuntan hacia la restauración definitiva prometida por Dios. Isaías había anunciado: entonces el cojo saltará como un ciervo. La sanidad del paralítico es un anticipo de esa nueva creación. Un día todos los redimidos serán completamente restaurados. Y Dios en Apocalipsis lo dice 21:4, enjuagará toda lágrima, todas las aflicciones, todo el dolor, todo el sufrimiento. Seremos consolados por toda la eternidad y viviremos con Él para siempre. Pero ese día empezó, el gozo empezó, la libertad empezó cuando nos encontramos con Cristo. Y ese testimonio tiene que estar grabado en nuestros corazones, pero no solamente para que queden integrados en nuestra memoria, sino para que lo proclamemos, para que contemos al mundo qué ha hecho el Señor con nosotros. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. También lo puede hacer con otros. Para los inconversos, la mayor necesidad deben entender que no es mejorar su vida. La mayor necesidad es recibir el perdón. Mientras permanezcan en sus pecados, siguen bajo condenación. Pero Cristo tiene autoridad para salvar completamente a quienes vienen a Él. El que a mí viene no le echo fuera, dice Juan, verso 37. Y para los creyentes que olvidan ese testimonio, muchas veces nos preocupamos más por nuestras aflicciones temporales que por nuestra comunión con Dios. Recordamos que no hay mayor bendición que haber tenido a Cristo en nuestra vida ese día, el día que nos arrepentimos de nuestros pecados. Podemos ver que la mayor bendición que poseemos no es necesariamente nuestra salud, ni la prosperidad, ni la comunidad, sino es el haber sido reconciliados con Dios mediante Cristo. Y para nosotros, somos creyentes, pero además somos la iglesia de Cristo. Esos 4 amigos representan una iglesia evangelizadora, una iglesia rompetechos, una iglesia que no está dispuesta a detenerse por las adversidades, por los impedimentos, que está dispuesta a llevar adelante el propósito por el cual Cristo nos colocó en este lugar, por el cual nosotros estamos aquí. Nuestro objetivo es anunciar las virtudes del que nos llamó desde las tinieblas hacia su luz, y el mundo está alrededor nuestro en tinieblas. ¿Qué nos puede impedir? ¿Quién nos puede impedir? La fe verdadera, la verdadera fe tiene que estar acompañada de amor. Estos 4 amigos tenían nombres de fe, pero tenían amor. No podían sanar al paralítico. Nosotros no podemos sanar a nadie. No podemos salvarle a nadie, pero podemos llevarlo a Jesús. Tampoco ellos podían salvar a nadie, no podían perdonar pecados. Nosotros podemos llevar a personas a Cristo, y Cristo sí tiene poder de perdonar pecados. Tenemos ese privilegio de conducir a pecadores al Salvador. Ese es un privilegio, hermano, y es nuestra misión. Marcos no quiere que admiremos principalmente la fe de estos hombres. Ni siquiera quiere que admiremos principalmente el milagro. Quiere que contemplemos a Cristo. Ese paralítico llegó buscando piernas nuevas y terminó recibiendo un corazón nuevo. Recibió algo infinitamente mejor.
un corazón reconciliado con Dios. Años después, seguramente, quizás sus piernas, por la vejez o por lo que sea, terminarían en la misma condición, no lo sabemos. O su cuerpo mismo en algún momento iba a morir, pero hay algo que no iba a desaparecer por toda la eternidad. Sus pecados fueron perdonados y fueron esa vez y para siempre. Eso permanecería para siempre. Eso es exactamente lo que Cristo ofrece hoy, porque la pregunta principal no es si Jesús puede sanar. La pregunta que Marco quiere que nosotros caigamos en cuenta es que Jesucristo tiene poder para perdonar pecados. Y la respuesta está en el Evangelio y es clara. Como dice Romanos 4:25, solo Jesús, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, solo Jesús puede perdonar pecados. Vamos a orar.